El Instituto Electoral del Estado de México presenta. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A nombre del Instituto Electoral del Estado de México me permito darle las buenas tardes. Soy José Contreras, esta tarde invitado por este instituto para llevar a cabo este programa de radio que, como ustedes lo saben, semana a semana se transmite a través de internet. Detrás de tu voto hay buenas noticias y esta tarde en realidad hay muy buenas noticias. Me acompaña en el estudio y tengo el agrado de saludar al doctor Ángel Gustavo López Montiel. Él es titular del Centro de Formación y Documentación Electoral. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Un saludo al auditorio. También está con nosotros el licenciado Ciro García Marín. Él es subdirector de Documentación y Promoción Editorial del propio instituto. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo también al auditorio. Muchas gracias. Pues antes que otra cosa me voy a permitir unos segundos, si ustedes nos dan oportunidad, para recordarles nuestras líneas de contacto. Esta tarde transmitimos a través de la página web, del sitio web del Instituto Electoral del Estado de México, el cual es www.iem.org.mx. Por ahí nos pueden seguir, por ahí nos pueden contactar. También está un teléfono de vía libre para ustedes, es el 01800-712-4336. Las líneas están abiertas y están a su disposición para cualquier comentario, sugerencia, alguna pregunta para nuestros invitados o algo que podamos hacer a favor del auditorio que nos sigue. También pueden ustedes seguirnos a través de las redes sociales. En Facebook estamos en / IEM Oficial y en Twitter estamos en @IEM_MX. Por todas estas líneas, esta tarde pueden ustedes estar en contacto con nosotros y les recuerdo que al final de esta transmisión en vivo también queda el programa grabado en el sitio oficial del Instituto Electoral, pues para que ustedes lo puedan verificar, para que lo escuchen, para que lo critiquen, para que nos hagan sus comentarios y sugerencias. Es un placer esta tarde pues poder platicar de una de las áreas quizá más de buena cara, más agradables, más sociales y sobre todo que mucho ha trabajado en estos últimos años. Se trata de este Centro de Formación y Documentación Electoral que dirige, como ya se los comentaba, el doctor Ángel Gustavo López Montiel. Doctor, brevemente, ¿puede usted explicarnos qué es este Centro de Formación? Sí, el Centro de Formación y Documentación Electoral es un área del centro, del instituto, especializada en un conjunto de actividades fundamentalmente académicas. Tenemos dos grandes áreas dentro del centro, un área académica y un área de promoción editorial. Y el área académica tiene o desarrolla cursos y actividades que están enfocadas fundamentalmente al personal del instituto, a los partidos políticos, a las representaciones de los partidos políticos acreditadas ante el Consejo General y a la ciudadanía en general. Son actividades que atienden a un público un poco más especializado, público interesado en temas político-electorales, con cierto conocimiento ya de los temas, pero también atendemos a un público que se inicia precisamente en estos temas con un conjunto de actividades en ese sentido. En el área académica, por ejemplo, tenemos desde maestrías, desde 3 programas de posgrado que atienden a un público obviamente muy especializado. Tenemos una maestría en Derecho Electoral que tiene ya 4 generaciones, una maestría en Administración Electoral que tiene 2, y una especialidad en procesal electoral que acaba de iniciar con su primera generación. Y esto hace a una masa crítica de más o menos unas 150 personas ya involucradas en un espacio mucho más especializado del tema electoral en el Estado fundamentalmente. Pero también tiene cursos que damos, por ejemplo, sobre transparencia electoral, sobre partidos políticos, sobre un conjunto de temáticas, tanto para las áreas del instituto como para las representaciones de los partidos políticos y para la ciudadanía en general cuando son abiertos. Entonces atendemos a ese público en una primera instancia. Y por otro lado tenemos un área de promoción editorial, de la cual vamos a hablar también a lo largo del programa, que atiende fundamentalmente nuestras actividades de publicaciones. Publicamos más o menos un poco menos de 30 títulos al año, dependiendo de si es año electoral o no. Es el instituto, me atrevería a decir, con más publicaciones a lo largo de los institutos electorales del país, y tal vez incluyendo el IFE, todavía estamos ahí, cuando nos vemos con la gente del IFE, hay todavía
pues la discusión de si lo que ellos publican es más que nosotros, o nosotros publicamos más que ellos, que siempre normalmente tenemos más números en ese sentido, o más títulos. Y bueno, y tenemos también otras actividades como un certamen de ensayo, tesis que acaba de suceder y que vamos a tener la premiación el 11 de diciembre. Es decir, un conjunto de actividades que tenemos en el espacio académico referentes a lo político electoral. Hay una controversia entre partidos, entre actores políticos de distintos niveles, en el que mucho se discute si las instancias electorales, como el Instituto Electoral del Estado de México, debieran replegarse cuando no hay elecciones. Incluso algunos dicen que cerrar las puertas, ¿no? Pero el Centro de Formación da la muestra de la importancia de mantener esta instancia trabajando, porque ustedes trabajan haya o no elecciones. Así es. Tenemos, nuestra actividad es continua, es permanente a lo largo de todos los años. Tal vez asciende un poco más en la época electoral, particularmente porque hacemos publicaciones especializadas sobre cada una de las elecciones. Pero sí es cierto que también tenemos muchas actividades a lo largo de los años no electorales, porque si bien no hay elecciones, sí hay una actividad de formación y de preparación del personal del instituto que implica precisamente estos temas. También un poco al lado de esta explicación, el centro de formación, un poco en el sentido de dar servicios de calidad. Recientemente nos certificamos con un ISO 9000, que garantiza que nuestros procesos están enfocados a la filosofía de calidad y que todo lo que ofrecemos lo damos. Y si no lo damos, pues entonces la gente nos puede decir y hay un mecanismo para hacernos revisar nuestros procedimientos para entonces poder corregir lo que estemos haciendo en alguna manera mal. Pero es un poco lo que nos garantiza como centro, pero también al instituto, darle un servicio de calidad a la gente. Claro. Doctor, yo tengo una idea que quisiera que usted me sacara de esta si estoy en un error, pero siento yo que este centro, el centro de formación, ha contribuido de manera decidida a quitarle la improvisación al aparato electoral del Estado de México. Y eso, bueno, pues se ha dado en resultados concretos en beneficio de la gente, porque lo que ustedes hacen es formar verdaderos profesionales en materia electoral, que luego, cuando llegan los procesos electorales, son verdaderamente quien garantiza a la gente que esto salga bien, ¿no? Así es, porque a final de cuentas, cuando hay distintas reformas a la ley cada año, Sí. que es la base de la actividad del instituto como tal. Nuestra base está pegada al marco jurídico. Cuando hay, no únicamente por reformas, sino también para instrumentar mejores aplicaciones de la ley, Claro. pues formamos precisamente a los servidores electorales para que conozcan las particularidades de cada aspecto. Por ejemplo, una palabra tan simple como derechos o derechos políticos se relaciona a un contexto de derechos humanos que han tenido una modificación reciente a la Constitución de los Estados política de los Estados Unidos mexicanos como tal, donde hay un conjunto de interpretaciones nuevas y en ese sentido pues darle, aunque parece muy simple, pero hacer esto, entender a los servidores electorales y para que ellos instrumenten esos elementos en su trabajo cotidiano, pues obviamente es complicado, pero además al hacerlo y lograr conseguirlo, pues obviamente incrementa la calidad de la organización electoral a la que el instituto está a cargo. Entonces, por un lado, la formación que damos a nuestros servidores electorales, que si uno, por ejemplo, un ciudadano común como yo, nos abrimos el código electoral del Estado, pues vamos a ver que es muy complejo y hay partes que a lo mejor no vamos a entender. Y se requieren especialistas actualmente, no únicamente en el Código Electoral del Estado, sino a nivel federal también, pues para entender todas las particularidades que tiene la ley electoral como tal. Por ejemplo, los últimos mecanismos como el procedimiento administrativo sancionador o los procedimientos especiales o las quejas, las denuncias, que tienen mecanismos muy específicos, pues obviamente actualizarse en ese tipo de aspectos es relevante para los servidores electorales, pero no únicamente ellos, porque también, por ejemplo, en la maestría en administración electoral hay temas, por ejemplo, de geografía electoral, de organización electoral,
de administración electoral, que es un poco distinta a la administración como tal, no distinta en su base, sino distinta en su objeto como tal, en lo que se administra, que son recursos públicos. Entonces, pues obviamente todo eso implica un conocimiento distinto y mucho más especializado, y en ese sentido el centro contribuye en la formación de nuestros servidores electorales. Claro, es que lo que la gente que nos hace el favor de escuchar, de ver a través de internet, debe de tener muy claro es que la materia electoral está en constante evolución y además es un asunto inacabado, ¿no? Entre más enfrentemos los procesos electorales, bueno, pues ahí mismo la experiencia nos irá dando otras cosas que es necesario que ustedes como especialistas pues vayan afinando, ¿no? Así es, por ejemplo, la ley de 2009, la que eligió las elecciones de 2009, es distinta a la ley de 2011 y no es distinta a la ley de 2012 en lo sustancial, pero sí hay algunos temas muy pequeños que modificaron la ley de 2012, pero como la elección de 2012 fue una elección de ayuntamientos y de diputados locales, pues obviamente su referente es la ley de 2009, entonces una ley y otra son distintas en la forma en que se construye la competencia electoral. Entonces esto, aterrizarlo y generarlo como un insumo para el trabajo electoral, pues obviamente implica un trabajo de años, no únicamente de algunos meses. Claro, y ya son 16 años del Instituto Electoral en donde no se ha quitado el dedo del renglón, ¿no? Se ha ido trabajando desde distintas formas, han pasado pues también en el centro de formación varios titulares, pero siempre bajo un mismo rumbo, ¿no? O sea, tratar de profesionalizar, que creo yo que es el objetivo primario. Así es, y además en la ley de 2009, en la reforma de 2008, perdón, el centro de formación, que eran en realidad dos centros, un centro de formación y un centro de documentación electoral, se unieron para formar el centro de formación y documentación electoral, que tiene entonces una perspectiva mucho más integral del trabajo, en este caso académico, político, electoral. Y ya se sienten, ¿no? Ya se sienten los resultados. Bueno, de alguna manera hemos trabajado para darle una orientación. En el caso de los posgrados, pues obviamente es un tema importante, pero también tenemos el caso de la parte de documentación, donde hemos tratado de, en una primera instancia, adelgazar a nuestra biblioteca y fortalecerla a partir de temas mucho más especializados, porque incluso teníamos algún texto de cocina, por ejemplo, lo cual no está mal, pero a final de cuentas nuestra orientación es fundamentalmente el político electoral. Entonces, en ese sentido nos dimos a la tarea de revisar lo que teníamos y de consolidar nuestra colección. Lo cual ha sido un proceso un poco complicado, porque tenemos más, en un rato más tal vez tenemos la cifra, pero un poco más de 10,000 títulos. Sí, claro. Entonces, a final de cuentas, ejemplares, perdón. Entonces, a final de cuentas, pues el trabajo es intenso en ese sentido. Y por otro lado, las publicaciones también, un poco tratar de evolucionar en ese sentido. Para el año que entra tenemos un proyecto de modificar un poco la distribución que tenemos. Hacemos distribución a partir de ejemplares, pero estábamos pensando por qué no hacer la distribución también a través de medios electrónicos, claro, y en particular para llegar a los jóvenes, ¿no? A través de iTunes, por ejemplo, ¿no? Entonces, como apps. Así es, consolidar nuestras publicaciones y sus características es importante. No, la verdad es que la parte editorial que lleva a cabo el centro es grandísima. El licenciado Ciro García, pues yo le propondría que en la segunda parte nos pudiéramos adentrar un poquito más y dejar bien en claro esa gran producción que ha hecho el instituto, ¿no? Durante la última feria que se vivió aquí en materia de editorial de carácter electoral, pues había un reconocimiento tácito de las autoridades federales en que pues nadie como el Estado de México ha hecho este trabajo, pues primero sostenido en 16 años y luego tan grande, ¿no? Así es, sí, y bueno, en buena medida esto es un tema que tiene que ver con el centro y el instituto como tal, pero también es un trabajo que se hace de manera rigurosa y transparente en los siguientes términos. Hay dos órganos que regulan las actividades del centro como tal, además del Consejo General y la Junta General del propio instituto. Hay un comité académico integrado por, pues además de 2 consejeros, 3 académicos de diversas universidades, todos integrantes del SNI, que regulan nuestras actividades académicas. Y por otro lado, un comité editorial, integrado además de por 2, un consejero y un integrante del instituto,
por 7 personalidades también con experiencia en la producción editorial y con temas político-electorales. Académicos también, algunos magistrados, es decir, gente con experiencia que dictamina nuestras obras, es decir, llega una obra y en algún momento, y ellos reciben la obra, se dictamina a través de un mecanismo doble ciego en general, y lo que ellos nos dicen que es de calidad es lo que publicamos. Eso es muy importante, ¿no? Porque también, no solamente en cuestión de las publicaciones, sino entiendo que los propios cursos que ustedes llevan a cabo y que hoy desarrollan, los de maestría, etcétera, pues no hacen nada, sino que antes se revisa a fondo, ¿no? Y se ha tomado en consideración pues especialidades de instituciones de educación superior de veras, gente que tiene que ver mucho con la experiencia electoral y pues digamos que aquí nada se hace ni por improvisación ni a la ligera, ¿no? Sí, además, por ejemplo, del tema de las maestrías, por ejemplo, que es un tema complicado, porque hay que proponerle no únicamente el programa al comité académico y que el comité académico lo reformule como considere, sino también después ir a la Secretaría de Educación para que igual, porque estos programas tienen reconocimiento de validez oficial de la Secretaría de Educación, entonces hay un proceso académico muy riguroso, pues para dar la garantía a la persona que tome un programa así, de que tendrá un grado, y ese grado será válido en todo el país, entonces... Sí, porque no estamos hablando de un cursito ahí de inducción, ni siquiera de un diplomado, que también ofrecen, ¿no? Entiendo así, pero estamos hablando de un estudio que cuenta con reconocimiento nacional. Así es. O sea, quien se forma en uno de estas promociones, por ejemplo, de la maestría, pues tiene un reconocimiento a nivel nacional, es un grado. Así es, y hemos tenido alumnos de institutos electorales del Distrito Federal, de Querétaro, de Hidalgo, es decir, de varios estados del país, cercanos a Toluca, que vienen cada fin de semana, viernes y sábados, que es cuando ofrecemos los programas, pues a formarse como tal, ¿no? Y si no tuvieran esa confianza como tal en el instituto, pero además la confianza del procedimiento académico que está detrás de todo eso, pues obviamente no vendrían, ¿no? Sería una inversión muy importante. Lo que demuestra que este trabajo del Instituto Electoral no solamente está beneficiando al Estado de México, sino que ya está teniendo un efecto multiplicador para el resto del país, ¿no? Así es, y bueno, estaremos viendo sus frutos tal vez en los siguientes años, claro, a partir de personas más especializadas en el trabajo como tal, que es lo mismo que pasa en otras áreas. Por ejemplo, hace unos 20 años uno podía estudiar Derecho y dedicarse a casi cualquier cosa, pero ahora uno tiene que estudiar Derecho y tiene que especializarse, ¿no? en Derecho Penal, en Derecho constitucional, es decir, ya no hay tal cosa como los abogados generalistas, sino más bien profesionistas mucho más especializados en ese sentido. Y ese sería uno de los objetivos, ¿no? Quitarle ese sesgo de todólogo a aquellos que se dedicaban antes a cuestiones electorales, sino que tienen que ser verdaderamente personas preparadas, capacitadas, con conocimiento de fondo, y eso es lo que están ustedes haciendo, ¿no? Así es, y que demuestra en ese sentido la evolución y la consolidación del espacio electoral como un espacio con capacidad, con características propias, con cierta autonomía con respecto a otros espacios también de la actividad política o de la actividad, por ejemplo, a diferencia del espacio parlamentario o a diferencia del espacio político en el gobierno. Este espacio es político, pero político electoral en particular, ¿no? Claro. Antes de irnos a un corte, yo le quisiera pedir de forma breve, si pudiéramos sintetizar, así, yo sé que es un poco complicado el ejercicio, pero si pudiéramos sintetizar cómo cierra este año este centro de formación, qué es lo que podríamos hablar de números fríos, concretos, y qué podemos esperar para el próximo año. Claro, cerramos con 3 programas de posgrado, que iniciamos hace 4 años, que teníamos uno nada más. Tenemos 3 programas de posgrado con un poco más de 150 personas que están o que han estado en ellos. Por un lado. Por otro lado tenemos pues una producción también académica importante, tenemos una certificación de calidad, y en la parte de documentación tenemos una biblioteca mucho más sólida y consolidada, con mejores procedimientos. Tenemos también un área de promoción editorial mucho más consolidada y con una perspectiva a futuro que tiene claridad en los temas que queremos desarrollar en los siguientes 2 años por lo menos. Pero también tenemos, entre otras cosas, la parte académica cuenta con un centro de autoacceso de idiomas, donde los
el personal electoral del instituto va y puede aprender inglés o francés con programas de cómputo particularmente enfocados a eso. Varios de nuestros alumnos de las maestrías, porque es un centro enfocado en una primera instancia para ellos, que van a hacer que se están graduando, han estado en el centro de autoacceso tomando cursos o tomando su capacitación de idiomas de manera específica en el programa. Entonces, estos elementos son, me parecen, los más relevantes. Esa es una parte que quizá no hemos tocado mucho, pero yo recuerdo que por lo menos en el último año el centro de formación ha incorporado tecnologías, ha incorporado sistemas, ha incorporado cosas que antes no se empleaban ahí y que ha dado resultados muy importantes, ¿no? Sí, un poco la idea es no podemos quedarnos atrás en lo que guía a la sociedad actual, que es la tecnología, como herramienta, como tal. Porque a través de ella podemos tener acceso a otros espacios a los que no tenemos acceso, desde Toluca en particular. Un tema tiene que ver con las publicaciones, pero otro tema tiene que ver también con cursos en línea que estamos tratando de construir tal vez en el futuro, claro, para poder tener acceso a otros espacios del Estado para los cuales es muy complicado venir. Por ejemplo, tenemos conferencias a distancia. Nuestras conferencias no únicamente se transmiten por internet, sino también a algunos centros en el oriente y en el Valle de México, con los que tenemos convenios, particularmente las sedes de la UAM, cuando hay demanda en esos espacios. Pero sí, la tecnología es una buena aliada en términos de la construcción precisamente de capacidades para el tema electoral. Y estos cursos, conferencias, promociones que han llevado a cabo pues desde siempre, pues es un programa amplísimo que han estado realizando con la Universidad Estatal y donde han participado personajes pues de primera talla, ¿no? Sí, así es, con la UAM tenemos una relación muy cercana. Como también tenemos una relación cercana con otras instituciones como el Colegio Mexiquense, el Instituto Mexiquense de Cultura, con el que, por ejemplo, ya van 4 años también que vamos a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. También vamos a minería y vamos a otros espacios de promoción editorial que son importantes. Tenemos una relación también con otras universidades, particularmente en el Valle de México y en el Oriente, que nos han fortalecido en ese sentido. Porque no podemos hacer todo el trabajo solos y tampoco es deseable que lo hagamos nosotros en ese sentido. Entonces, el incorporar a nuestros aliados para que la gente tenga más acceso a estos servicios que el centro ofrece, y el instituto también, pues obviamente ha sido fundamental en los últimos años para pues consolidar este trabajo. ¿Y qué sigue para el año que entra, doctor? Bueno, en una primera instancia estamos consolidando los programas de posgrado que tenemos. Estamos obviamente graduando a nuestros egresados. Estamos fortaleciendo la parte de investigación. Este año es muy posible que se realice una encuesta sobre valores y cultura política democrática en el Estado de México, una encuesta estatal que hasta el momento no se ha desarrollado, un poco similar a la encuesta nacional de cultura política que hace la Secretaría de Gobernación y que se acaban de dar los resultados hace unos días, pero para el Estado de México no tenemos una herramienta de ese tipo. Entonces se propuso al comité académico y el comité académico está considerando esta actividad para los primeros días del siguiente año, lo cual vendría a generar un insumo muy importante en términos de información para saber cuál es el estado que tiene el Estado de México en términos de cultura política y prácticas democráticas, lo que nos permitirá entonces al área de capacitación y obviamente al centro de formación pues definir mejores estrategias para desarrollar valores democráticos. Esta encuesta, ¿qué tamaño tendría? Porque estamos hablando de una entidad muy compleja, ¿no? Sí, así es una encuesta que tiene ciertas características. Ya tuvimos un concurso público que se hizo a instituciones académicas. El comité académico decidió declarar en ese sentido un empate, y entonces hay un segundo procedimiento en términos de otro concurso. Y en buena medida lo que tiene es una característica técnica, una base técnica que implica la regionalización del Estado para aplicar un conjunto de cuestionarios mínimos que nos permitan ampliar el zoom
para poder observar qué es lo que pasa en algunas regiones del estado de manera mucho más específica. Estas diferencias, por ejemplo, que existen entre el oriente, el Valle de México, el Valle de Toluca, el sur del estado, estas diferencias que existen pero además el Valle de México es muy distinto entre sí, el oriente también es muy distinto, Sí. El sur es un poco más homogéneo, pero al final de cuentas hay algunos municipios pegados a Michoacán tal vez que tienen otras características, entonces esa regionalización que estamos solicitando a los investigadores que hagan esta encuesta, pues nos permitirá en ese sentido tener esas diferencias y por lo tanto no podremos determinar obviamente el sentido del voto porque tampoco es una actividad que nosotros debamos hacer, sino más bien el promover en ese sentido la participación a partir de estrategias que estén basadas en información científicamente construida. Independientemente que supongo que será el comité quien determine específicamente los puntos, pero si nos pudiera usted platicar un poco qué sería lo que se le preguntaría a la gente en este ejercicio. Bueno, tenemos 4 variables fundamentales y las preguntas derivan de ello, pero es fundamentalmente el tema, por ejemplo, de confianza. La confianza es fundamental en la política, porque, por ejemplo, si la gente no confía, no participa. Claro. Entonces, en México es un país con altos niveles de desconfianza, la gente no confía. Y si no hay confianza, tampoco hay solidaridad. Y la solidaridad es fundamental para construir capital social, que es la base de la organización. Claro. En México también es la segunda variable, no hay altos niveles de participación. En la encuesta nacional de cultura política, por ejemplo, y esto es consistente, participa en cualquier cosa únicamente el 17% de mexicanos. En un equipo de fútbol, en un coro en la iglesia, no sé, cualquier cosa. Y en lo electoral participa un porcentaje mínimo, que es más o menos 4 o 5%, en términos generales a nivel nacional. Esa información, por ejemplo, no tenemos en el Estado, en el sentido estricto. Y entonces le preguntamos a la gente, ¿usted participa? ¿Ha participado? ¿En qué participa? ¿Si participa? Por ejemplo, si comparamos con otros países, en los Estados Unidos, más del 75% de las personas participan en por lo menos 2 cosas, cotidianamente, incluyendo... 75. Así es, incluyendo los inmigrantes ya establecidos en los Estados Unidos. Ya que estamos como 71% abajo. Así es, entonces un poco menos 60% abajo, pero al final de cuentas no es suficiente. No, pues no. Para generar contrapesos. Otro tema, por ejemplo, tiene que ver con con la forma en la que nosotros desarrollamos posiciones políticas, no preferencias partidarias, Sí, claro. sino, por ejemplo, si nosotros tenemos una opinión y la defendemos sobre temas, ¿no? Por ejemplo, preguntarle a la gente, a ver, ¿y usted qué piensa del presupuesto? ¿Piensa algo del presupuesto del Estado? ¿Piensa algo sobre el aborto? ¿Piensa algo? No son las preguntas que vamos a hacer, obviamente, sino son temas controvertidos. Y entonces la gente normalmente tiene posicionamientos políticos, más del 60% de la gente a nivel nacional, pero cuando le preguntamos o les preguntan si las defienden, si defienden unas posiciones, al final de cuentas es muy mínimo el porcentaje de personas que defienden esas posiciones. Entonces todos estos temas construyen prácticas democráticas. Claro. Altos niveles de confianza, altos niveles de participación, alta defensa de preferencias, y la idea es ver cómo estamos en el Estado. Claro. Doctor, vamos a hacer una pausa. Licenciado Giro, si nos permite, vamos a hacer una pausa. Todos. Y después de esto, ¿qué le parece si regresamos a platicar específicamente del asunto editorial, de estas experiencias, pues no solo de todo lo que se ha hecho en esta materia, sino de la participación del instituto ha tenido en eventos importantísimos como la FIL, ¿no?, de Guadalajara, y muchas cosas más que el Instituto Electoral del Estado de México realiza pues en materia electoral. ¿Le parece, doctor? Claro que sí. Bueno, pues yo nada más les recuerdo, por favor, nuestras vías de comunicación, nuestras vías de acceso a este programa y a todo lo que es el Instituto Electoral. El sitio web es www.iem.org.mx. Hay un 01800-712-4336. Es un teléfono LADA sin costo para todos ustedes. Nos pueden llamar de cualquier parte del Estado de México y de cualquier parte de la República Mexicana. En Facebook estamos a través de diagonal IEM oficial, y en Twitter estamos en @IEM_.mx. Por todas estas vías esperamos que usted se acerque al Instituto Electoral, que aproveche estos canales de comunicación, que nos haga saber su sentir y qué es lo que podemos hacer pues para seguir trabajando en beneficio de la democracia. Vamos a hacer un corte y regresamos, si nos lo permite. Muchas gracias.
Más allá de las elecciones, en el Instituto Electoral del Estado de México seguimos trabajando para formar mejores ciudadanos, desarrollando actividades para promover y difundir la cultura política democrática y la educación cívica, a través de cursos, talleres, conferencias, consulta y publicación de libros, atención a partidos políticos, jornadas cívicas para la promoción de valores y derechos humanos, sesiones de Consejo General y de comisiones, impartición de las maestrías en Administración y Derecho Electoral, y ahora de la especialidad en Derecho Procesal Electoral. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Entre Todos, un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos por las señales de TV Mexiquense, todos los lunes a las 22 horas. Canal 12, Ocotitlán, Canal 34, Coacalco, Canal 12, Tecupilco, Sky, Canal 146, Cablevisión, Canal 134, Canal 12.1, TV Mexiquense en alta definición y por internet en tvmexiquense.mx. Pues ya estamos de regreso en este su programa. Detrás de tu voto hay muy buenas noticias. Bueno, hay buenas noticias, pero en este caso hay mejores. Vamos a dar las gracias a quienes ya nos siguen a través de redes sociales y a quienes han hecho contacto con nosotros esta tarde. Tenemos por aquí un mensaje que nos llega vía Facebook. Se identifica como Pichón Pichoncito y nos manda saludos desde Coatepec, Carinas. Así como él, usted puede seguir en contacto, puede establecer un contacto directo con este programa, con quien nos hacen el favor esta tarde de acompañarnos, y con el Instituto Electoral del Estado de México, que finalmente su mayor propósito es justamente estar en contacto permanente con los ciudadanos, contribuir a construir democracia, que ese es el objetivo general. Doctor, nos íbamos a este corte y acordábamos en dirigir esta parte del programa, sobre todo a lo que tiene que ver con la materia editorial. Usted ya ha platicado de lo mucho que se hace en el instituto, pero ¿qué le parece si le pedimos al licenciado Ciro García Marín que nos platique un poquito de la última experiencia? Él casi viene desempacado de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, ¿no? Así es. ¿Cómo les fue por allá, licenciado? Pues mira, nos fue de maravilla. En realidad agradecemos el espacio que nos dio el Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal para poder asistir de nueva cuenta por cuarto año consecutivo a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Es una invitación que incluso nos ha abierto a participar en la Feria de Minería de la Ciudad de México, y la verdad lo agradecemos particularmente por dos cosas. Porque nos sirve como un canal de distribución en donde poder hacer llegar precisamente nuestras publicaciones a toda la ciudadanía, publicaciones que además quiero comentarles a todo nuestro auditorio que son gratuitas, y la otra situación porque nos sirve como un mercado en donde poder adquirir los últimos títulos con los que pues las industrias editoriales ofrecen precisamente para estos temas en materia político-electoral. ¿Y cómo les fue allá en cuanto a la distribución de estos materiales? ¿Qué llevó el Instituto Electoral? ¿Qué ofreció como documentos novedosos? Mira, nosotros tenemos una serie de publicaciones que se conforman por 5 líneas editoriales. Esas líneas editoriales tienen que ver con una gaceta electoral, una revista electoral, una serie de breviarios de cultura política y democrática, una serie de reflexiones de derecho electoral y una serie de investigaciones. Cada una de estas publicaciones a las que te hago referencia se editan en 3 ocasiones al año, salvo la Gaceta Electoral, que se edita 4 veces, lo que implica que son un total de 16 títulos que publicamos al año, y cada uno de esos títulos prácticamente tiene un tiraje entre 2,000 y 3,000 ejemplares. Y en esta ocasión llevamos pues prácticamente 3,000 ejemplares a la feria, en donde quienes acudían al pabellón del Estado de México y particularmente nos hacían el favor de observar precisamente nuestras publicaciones, les dábamos un kit precisamente con todos estos títulos que te cuento, los más recientes, por lo que pues en realidad aproximadamente por día estuvimos entregando cerca de 500 ejemplares a quienes se acercaban precisamente a nuestro stand. Un gran esfuerzo. Pero doctor, el Instituto Electoral también este año hizo un esfuerzo en materia de promoción y tuvo su propia feria editorial, su propia feria especializada en títulos en materia electoral. ¿Cómo les fue eso? Bueno, nos fue bien, bueno, muy bien, no bien, sino muy bien. Es la segunda que hacemos, la primera fue en octubre del año pasado,
también, donde tuvimos pues una confluencia de editoriales a las que invitamos, y en buena medida la percepción que ellos tenían era así como de iremos o no iremos, porque pues es incierta una feria en términos del tema político electoral, porque es un mercado un tanto pequeño en términos de especialistas. Sin embargo, lo que hicimos fue tener la presencia de diversas instituciones académicas y diversos alumnos de distintas partes del estado, fundamentalmente del sur, del Valle de Toluca, incluso del Valle de México, vinieron algunos alumnos, y entonces tuvimos una afluencia muy importante en ese sentido. En esta segunda experiencia el tema se mejoró en términos de obviamente nuestra experiencia, pero también en términos de la expectativa de las editoriales, porque ya sabían que había un flujo de personas. Ellos lo que quieren es obviamente estar presentes y obviamente vender. Nosotros no les cobramos, no cobramos nada porque estén aquí. Ellos venden lo que quieran vender, pero al final de cuentas la cantidad de libros vendidos pues obviamente refleja un poco el éxito o no, en ese sentido, una feria de estas características. Y en buena medida la cantidad de libros en el sentido vendidos fue un poco mayor al año pasado, y la afluencia se mantuvo también en los estándares del año pasado, un poco incluso mayor, donde calculamos que hubo un poco más de 1,000 personas transitando a lo largo de la feria. Entonces eso es importante porque juntar a 1,000 personas en un espacio a lo largo de 2 días, no únicamente en conferencias y presentaciones de libros, sino también traerlos para que no únicamente vean, sino compren libros, pues muchos de ellos son gratuitos, pero muchos son, las editoriales los venden. Entonces, y además la confluencia de actores, ¿no? Por ejemplo, tenemos la presencia del Instituto Electoral del Distrito Federal, de los tribunales, de distintos organismos del Estado, pero también editoriales importantes y de prestigio. Entonces, en ese sentido ha sido muy provechosa. Y sobre todo cuando es algo totalmente especializado, ¿no? Porque aquí no había lo que en otras ferias le llaman libros gancho, ¿no? Que jalan a mucha gente y que eso hace que suban las cifras, pero aquí estábamos hablando específicamente de materiales impresos especializados en materia electoral. Así es, no es como otras ferias a lo mejor que tienen libros en general, sí, y que a lo mejor la gente va, y sin embargo en este caso tenemos libros especializados, y a pesar de ello y con ello una gran cantidad de personas interesadas en ellos. Claro. El licenciado Ciro García Marín es subdirector de documentación de este centro de formación, y su área específica es todo lo que tiene que ver con las publicaciones. ¿Cómo van a cerrar este año? Es decir, ¿qué tanto es lo que se hizo y qué es lo que pueden esperar para el próximo año? Así es. Mira, en realidad esta área se conforma de lo que coloquialmente se conoce como la biblioteca, sí, y lo que es precisamente el área editorial. En la biblioteca hemos terminado un inventario en donde ya sabemos con precisión cuáles son el número de títulos con los que contamos y el número de ejemplares con el cual disponemos. ¿Y dieron de baja estos de cocina que decía el doctor? Exactamente. Lo que buscábamos era de alguna forma posicionarnos como una oferta realmente académica y atractiva, claro, en estos temas especializados en materia político-electoral. Por ejemplo, quiero comentarte, teníamos libros, a lo mejor un libro de Derecho Civil. Bueno, para un estudiante de Derecho, pues en su biblioteca que se encuentra en su plantel los tienen muy próximos. Claro. Pero un libro que tenga que ver con política y medios de comunicación, que es un libro ya especializado, pues es difícil que en el acervo de ese plantel cuenten con él. Entonces nosotros nos llegamos precisamente de este tipo de títulos especializados para que nos puedan buscar de manera repetitiva y sepan que nosotros somos un referente en la oferta precisamente de ese tipo de publicaciones. ¿Hoy cuántos títulos ofrece esta biblioteca a quienes tengan, pues por alguna situación académica, personal, de interés, etcétera? ¿Cuántos títulos ofrece hoy esta biblioteca? Mira, estamos cerrando el año con cerca de aproximadamente 3,000 títulos distintos, y cada uno de esos títulos tiene aproximadamente un número de ejemplares de 5. Y entonces prácticamente en términos aritméticos, pues esa sería una referencia. Son aproximadamente 3 por 5, casi 14,000 ejemplares con los que estamos contando. Porque no en todos los títulos
con los que contamos tenemos 5. Sí, claro. Hay algunos que, bueno, por las características del documento, pues ya no se encuentran en el mercado, pero de todos modos nosotros contamos con ellos. Claro. Pero también este año el instituto hizo un esfuerzo y abrió este centro a más información hemerográfica, ¿no? Así es. Entiendo que hay incluso pues, un lugar de consulta, ¿no? Sí, quiero comentarte que, por ejemplo, dentro de los servicios que nosotros ofrecemos, además de el hemerográfico, del bibliográfico se encuentra el hemerográfico, y dentro del hemerográfico, por citarte solo algunas cosas, tenemos suscripciones a publicaciones periódicas, y dentro de esas publicaciones periódicas se encuentran lo que coloquialmente nosotros conocemos como las revistas, y dentro de esas revistas pues tenemos títulos como Voz y Voto, etcétera, Este País, Perfiles Latinoamericanos, Política y Gobierno, Cuestiones Constitucionales, el Prontuario o la Revista Mexicana de Derecho Electoral y todo este tipo de cosas, en donde nos llegan, pues desde luego, así como van saliendo cada uno de esos números, nos llegan y nosotros los podemos tener a disposición de los usuarios, lo que implica que la revista, por decirlo así, Voz y Voto, que se encuentra ahorita en el mercado, se encuentra precisamente a disposición de los usuarios sin ningún costo. Y la gente puede ir y consultar esta revista que pues en realidad tiene un precio elevadón. Así es. Puede irla a consultar sin ningún precio, ¿no? Sí, así es. Eso que me parece que es algo con y lo cual fotocopiar y puede hacer cualquier cosa. Sí, todo dentro de los límites del respeto a los derechos de autor, claro. Pero efectivamente puede estar cerca de todos estos productos de manera gratuita y actualizada. Un estudiante que, bueno, pues que su objetivo sería simplemente académico para un trabajo, una investigación, tiene todos estos materiales sin tener que adquirirlos, ¿no? Los puede consultar. Así es, sí, de hecho nosotros estamos obligados a tener, por ejemplo, un mínimo de ejemplares. Dentro del mínimo de ejemplares que tenemos que tener, por ejemplo, al alcance de los usuarios, la bibliografía que se encuentra dentro de los programas de estudio de las maestrías y de las especializaciones que se imparten. En cada materia hay un bagaje, hay una cantidad significativa de libros que se recomiendan como básicos, como complementarios, y entonces nosotros los tenemos que tener en nuestro acervo. Otra de las cuestiones que nosotros también adquirimos son los publicaciones que los propios servidores electorales que se especializan en determinado tipo de temas requieren para poder llevar a cabo mejor su trabajo. Entonces esos también los contamos, los que nos piden los partidos políticos. Tenemos ahí un buzón precisamente de sugerencias para los ciudadanos, quienes si tienen de alguna forma el interés por alguna publicación que nosotros no contamos, adquirirla de manera inmediata. Estas son, doctor, algunas de las cosas que poco se sabe a veces hacia afuera, ¿no? Y que realmente pues es una contribución muy importante del instituto, pues para la gente, sobre todo un sector como pudieran ser los jóvenes, ¿no? Los estudiantes. Así es, y en buena medida varias de nuestras líneas editoriales están dirigidas a ellos. Por ejemplo, nuestra serie de breviarios es una serie de textos dirigidos a un público que, sin ser especializado aún, puedan tener algunos aspectos sobre la discusión político-democrática en ese sentido. Claro. Y obviamente está nuestra otra línea, la de reflexiones en derecho electoral, que enfoca un público especializado, pero igual un público joven en ese sentido. Entonces, diversas de nuestras actividades están enfocadas también a públicos específicos, ¿no? En este caso jóvenes. Claro. El instituto ha hecho un esfuerzo también para generar algunas publicaciones, no mal recuerdo. Esta misma semana se presentó un libro de uno de los consejeros electorales, la semana pasada, ¿no? Y como ha habido muchos esfuerzos de difusión, ¿no? Así es, en nuestras publicaciones tenemos al año 3 libros, por lo menos como libros de investigación. Tenemos 3 números de breviarios, 3 números de reflexiones, 4 números de la Gaceta Electoral, 3 números en el año que entraban a ser 2, pero de la revista Puntos Electorales, que es una revista especializada. Además de otras publicaciones que el instituto desarrolla, porque son publicaciones no necesariamente coyunturales, pero sí que obedecen a ciertas dinámicas del trabajo electoral. Y lo peor o lo mejor es que, hasta donde yo entiendo, ninguna de estas publicaciones tiene precio, ¿no? Así es una producción gratuita y que se puede encontrar en la página del instituto también. Todos nuestros textos están en la página del instituto y se pueden descargar.
Lo que tenemos ideado para el siguiente año es no únicamente tenerlos ahí esperando a ver quién llega, sino promocionarlos a través de redes sociales. Es algo de lo que yo le pensaba cuestionar, cómo hacer, porque digo, no vamos, Ciro no nos dejará mentir, no hemos logrado romper esta realidad nacional, pues de que leemos poco, en realidad, ¿no? El genérico de la gente lee poco. ¿Cómo lograr que esta obra que genera el instituto y esta capacidad de consulta que tienen, por ejemplo, en la biblioteca, en el centro de documentación, pues llegue a más gente, ¿no? Así es. Bueno, hay dos mecanismos que tenemos fundamentalmente de distribución y también de evaluación de lo que nuestra obra genera como impacto. Y es, por un lado, nuestra cartera de distribución, que es una cartera construida con un poco más de 300 personas o instituciones a las que le enviamos nuestras obras, y donde cada año también les enviamos un formato en el que les pedimos que nos den opiniones sobre la obra como tal, haciéndoles preguntas un poco más específicas, claro. Y también sobre recomendaciones para ver hacia qué temas o orientaciones a ellos les gustaría que tuviéramos en siguientes publicaciones. Okay. Y por otro lado, tenemos nuestras formas de distribución comunes, que son vamos a ferias, por ejemplo, o vamos a conferencias. Si se genera algún evento, por ejemplo, en una universidad, no sé, o en un centro educativo en Ixtlahuaca, pues ahí vamos con nuestras publicaciones. Pero por el tipo de público, por ejemplo, a ellos tal vez no les interesa un libro de filosofía del derecho, sino les va a interesar a lo mejor una revista, no sé, como la Gaceta Electoral, un poco más de temas. Porque además la Gaceta Electoral tiene los aspectos que ocurren en el instituto y artículos muy específicos, pero también tenemos una obra pictórica que publicamos ahí, de artistas del estado. Tenemos reseñas de libros, es decir, es una gaceta construida con diversas temáticas, un poco para hacerla flexible e interesante, claro, en ese sentido. Entonces, pues son distintas estrategias que usamos para la distribución, y obviamente en el caso de los temas más especializados, pues obviamente ahí hay un público muy específico que vienen aquí y piden las obras en la biblioteca, y que estamos seguros, también hay un mecanismo de evaluación que hacemos, es un poco más aleatorio porque no nos aseguran que nos regresen el formato que damos, porque se llevan la obra y quién sabe cuándo regresen al instituto, sí. Pero sí les pedimos opinión y les pedimos que nos den recomendaciones. Claro. Doctor, si yo soy un estudiante, no sé, de ciencias políticas, por decirle algo, y estoy en Zumpango o estoy en Tlatlaya, y yo sé que hay una obra que tienen ustedes que yo desearía consultar, ¿puedo hacer algo vía internet? Sí, pueden acceder a la página del instituto, www.ilatina.org.mx, y ahí hay un micrositio del centro de formación, y ahí pueden acceder, ya sea a través del micrositio o a través de Transparencia. En Transparencia también están las publicaciones, entonces pueden acceder y pueden bajar las publicaciones. Eventualmente, a veces no tenemos un presupuesto para ello, pero si viene alguien de la región, entonces pasan por aquí, se los podemos enviar. Y por eso la idea de hacer una distribución mucho más amplia, utilizando otro tipo de mecanismos, claro, que esperamos que el siguiente año nos dé resultado. Pues ojalá que si alguien lo requiere se pueda acercar a ustedes por estas vías, ¿no? Así es. Valdría la pena recordarles el sitio, doctor, si lo puede recordar. www.ilatinaeem.org.mx. Claro, y también les recuerdo que hay un teléfono abierto, nada sin costo, es el 01800 712 4336. En este número telefónico yo supongo que también, si hubiera un requerimiento así específico, pues a lo mejor se les podría atender, ¿no? Así es, y nada más para hacer el comercial, ese número lo operamos también nosotros. ¿Sí? Llegan las llamadas al centro de formación, y depende del tipo de llamada, nosotros transferimos esa llamada a las áreas especializadas, y obviamente si es alguna petición editorial o alguna cosa de ese tipo, entonces podemos nosotros atenderla. Y las cuentas de Facebook, por ejemplo, /IEM oficial, o Twitter, @IEM_MX, también por ahí pueden contactarlos. Sí, así es. Doctor, perdón, Ciro, sí. Yo le quería preguntar,
específicamente, ¿tienen ya preparado algo para el próximo año dentro de esta planificación editorial? Sí, mira, para el siguiente año, precisamente el día de hoy, va a sesionar el comité editorial en donde se les va a informar precisamente sobre el plan editorial del siguiente año y en donde efectivamente se reivindica el número de títulos y el número de ejemplares que van a salir el siguiente año, que la idea es que tengamos una presencia y una imagen permanente, homogénea, de lo que nosotros estamos haciendo, y no que sean ocurrencias en donde hoy publicamos 3 gacetas, el siguiente año solamente 2, etcétera, etcétera, y que ya las vayamos apuntalando para que precisamente los usuarios y quienes se interesan precisamente en estos temas identifiquen muy bien nuestros productos y acudan precisamente cuando les interese algún tema en lo particular. Lo que vamos a hacer es, desde luego, reivindicar que se van a publicar 3 gacetas, que se van a publicar 3 revistas, 3 series de breviarios, 3 series de reflexiones y 3 productos de investigaciones. Para finales del mes de febrero estamos de nueva cuenta siendo invitados para asistir al pabellón del Estado de México en la Feria de Minería de la Ciudad de México. Tenemos también ya considerado hacer la tercera versión de nuestra Feria del Libro del Instituto Electoral del Estado de México en la primera semana del mes de octubre, de nueva cuenta acudir a Guadalajara. Estamos también de alguna forma presupuestando un mayor tiraje precisamente de nuestros ejemplares, porque el siguiente año, como bien lo dices, efectivamente no hay proceso electoral, lo que implica que la capacitación se va a incrementar y esto nos obliga precisamente a contar con un mayor número de ejemplares, precisamente para que lleguen a todos nuestros lectores. Tenemos también ya asegurado un presupuesto para poder seguir adquiriendo publicaciones en todos estos espacios de mercado a fin de poder seguir fortaleciendo precisamente tanto los títulos como el número de ejemplares con los que contamos en nuestro acervo. Y actualizamos constantemente también la capacitación de las personas que ofrecen estos servicios y entonces les hemos ya también garantizado algunos cursos que tengan que ver con catalogación, con clasificación, con atención a usuarios, lo cual va a repercutir en un mejor servicio precisamente para todos los usuarios de la biblioteca. Claro. Doctor, en algunas instituciones, muchas empresas, ya le han apostado a transformar algunas publicaciones en este tipo de magazine digital que hoy se maneja para dispositivos. ¿Habría algo por ahí en este sentido? Bueno, hay algunas proyecciones, lo que pasa es que es un proyecto que se está madurando como tal. Lo que se ha madurado hasta ahora es la distribución de las publicaciones, y lo que pasa es como requieren diseños muy específicos, sí. Entonces lo que hemos hecho es allegarnos de algunas opiniones de expertos en el tema editorial a través de educación tecnológica, y es muy probable que el siguiente año estemos ya consolidando una idea como tal para 2014. Lo que pasa es que los procesos son en ese sentido claro. Un poco largos. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque la mayor parte de nuestras publicaciones, además de ser gratuitas, son publicaciones que llegan, porque nosotros no tenemos una planta como tal de investigadores que generen esos productos y que debamos publicar como tal, sino llegan publicaciones o buscamos publicaciones de diversos autores. A veces, bueno, normalmente con prestigio, pero también si algún estudiante envía un texto para apuntes electorales, por ejemplo, y es un excelente texto de acuerdo al comité editorial, pues los generamos. El caso de las publicaciones un poco más ya con apps sería publicaciones construidas con ese objetivo, para lo cual hay que tener una relación con el autor. Y pues eso implica generar mecanismos de interacción dentro de la publicación un tanto complejos. Por ejemplo, en otro espacio yo soy autor de 2 textos interactivos sobre el tema del sistema político mexicano, y entonces hay que grabar
hay que generar objetos de aprendizaje muy específicos, o objetos de interés también muy específicos en ese sentido. Entonces se requiere un trabajo muy intenso, y a veces los autores no necesariamente están pues enfocados o interesados en ese tipo de trabajo y prefieren una publicación un poco más tradicional. Entonces estamos desarrollando de alguna manera la base para que esto sea posible, y también solicitar en ese sentido, de acuerdo a la permiso, de acuerdo a la normatividad que tenemos, para que haya algunas publicaciones que el comité editorial apoye desde el inicio, obviamente llevando un seguimiento de calidad al propio trabajo editorial para que puedan concretarse. Porque si no podemos publicar algo que el comité editorial no haya dicho que debemos publicar, y como las publicaciones electrónicas se desarrollan a lo largo del proceso, pues obviamente habrá que tenemos que construir esos mecanismos que nos permitan cumplir tanto con nuestra normatividad como generar o cumplir estos objetivos. Claro. Doctor, a lo mejor, perdón, pero tal vez debió de haber sido el principio. La gente que quiera acercarse al centro, ¿dónde están? Bueno, nosotros estamos aquí en el edificio anexo al instituto, que se ubica en Paseo Toyocan 944, en la colonia Santa Ana, Tlalpaltitlán. Está la sede del instituto, luego está un estacionamiento, y estamos en el edificio contiguo. Es un edificio que es únicamente del centro, y pues en este edificio pueden venir y ya sea consultar la biblioteca, si vienen algún curso, pues ahí tendrán la mayor parte de las actividades, o simplemente venir y pedir información sobre lo que quieran o que estén interesados en colaborar o en participar con nosotros. El acceso es absolutamente gratuito. Así es. ¿Y los horarios de atención, doctor? En este periodo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Aunque la biblioteca, debido a las maestrías y los posgrados que tenemos, está abierta normalmente hasta las 7 de la noche. Fundamentalmente los miércoles, los jueves, y los viernes y los sábados. Y recordarles, doctor, a la gente que nos hace favor de seguir las vías de contacto. Primero, la página de internet del propio instituto. Así es, la página de internet, el teléfono del Centro de Orientación Ciudadana, la cuenta en Facebook y la cuenta en Twitter. Rápidamente se los recordamos: www.ieem.org.mx sería el sitio web general del Instituto Electoral. Ahí hay una amplia información, ahí hay muchas cosas que ver, información muy importante, y este micrositio del centro de formación, donde pueden acceder prácticamente a todos los servicios. Así es. El 01800-712-4336, que es un teléfono abierto de entrada sin costo para todo lo que usted requiera, y si hay una necesidad específica de alguien, de algún grupo, de alguna institución, puede hacérselo saber, ¿no? Así es. Entiendo. Así es, y normalmente podemos tener la posibilidad, si nos hacen una petición formal, de atender una solicitud de algún curso, de algún stand que quieran que enviamos a algún evento, con algunas publicaciones, se pueden atender. Yo le quiero agradecer muchísimo, doctor, su tiempo, su información, esta participación muy importante que hemos tenido el día de hoy. Por Facebook por Facebook nos están preguntando si el Instituto Electoral ha realizado publicaciones para niños de primaria con este tipo de temas electorales. Sí, esas publicaciones se han realizado a través de la Dirección de Capacitación, que atiende a un público mucho más general, y de hecho hay un disco que se distribuye a escuelas públicas que se llama Educar en Valores, que es un disco interactivo a partir del cual hay diversos ejercicios sobre el tema de valores democráticos. Si este amigo del auditorio que nos hace favor de contactarnos requiriera, por ejemplo, una copia de este disco, ¿puede hacerlo? Sí, si nos llaman al teléfono, los dirigimos al área de capacitación para que se los hagan llegar. Repetimos el teléfono de contacto, es 01800-712-4336. Por Facebook, diagonal IEM Oficial, y por Twitter, @IEM_MX. Le agradezco muchísimo, doctor, su tiempo. Gracias, un saludo al auditorio. Todo lo que nos ha enseñado esta tarde, y pues desearle que el próximo año podamos consolidar todos estos grandes esfuerzos que se han hecho. Claro que sí, muchas gracias y un saludo a todos. Ciro, muchísimas gracias. Gracias por tu información, gracias por ese entusiasmo que has puesto pues en esta labor editorial que a veces no se ve mucho, pero que es muy importante para sentar las bases de algo mejor.
Claro, gracias José. Pues también la invitación a todo tu auditorio para que acudan a visitarnos, que pues desde luego disfruten nuestros servicios que son absolutamente gratuitos. Te agradezco mucho y les agradezco a todos ustedes que nos hicieron el favor de seguirnos, ya sea por internet, ya sea por esta transmisión vía radio. Estamos a sus órdenes. Soy José Contreras. Agradezco nuevamente al Instituto Electoral del Estado de México esta invitación y hasta la próxima. Muchas gracias. El Instituto Electoral del Estado de México presentó Detrás de tu voto hay buenas noticias.